vamos a ver tipos de empleados públicos, tal como se regulan en el Estatuto Básico del Empleado Público. Y lo que veremos en clase de hoy, que si os parece, vamos a intentar hacer la clase de forma seguida para dejar las dudas para el final de una forma, así vemos la clase de una forma constante y luego entraremos a resolver las dudas que nos surjan. Lo que vamos a ver en la clase de hoy, en primer lugar, es qué es un empleado público. Veremos el concepto de empleado público y a partir de aquí, cómo se clasifican, qué tipos de empleados públicos existen. Imagino que ya más o menos el tiempo que llevéis estudiando, ya sabéis qué tipos o qué clases de empleados públicos hay, como dice el Estatuto Básico del Empleado Público. Tenemos a los funcionarios de carrera, los funcionarios interinos, el personal laboral y el personal eventual. El TREBEP habla también del personal directivo profesional. Nosotros hablaremos del personal directivo profesional también al final de la clase, pero ya veréis que está como un poquito fuera, ¿vale? De la clasificación de los empleados públicos. Bueno, como os decía, en primer lugar, vamos a ver el concepto, y además en este caso tenemos suerte porque tenemos un concepto legal de empleado público, tal como se define en el artículo 8 del texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público. Fijaros, nos dice que son empleados públicos quienes desempeñan funciones retribuidas en las administraciones públicas al servicio de los intereses generales. ¿Vale? Es una definición que tiene varias notas que vamos a ver, pero antes, chicos, ¿por qué existe el Estatuto Básico del Empleado Público que establece la legislación básica para todos los empleados públicos de todas las administraciones públicas? Recordad que en el artículo 149 de la Constitución, donde se establecen las competencias exclusivas del Estado, hay un apartado, concretamente el 18, que establece como competencia exclusiva del Estado la de determinar las bases del régimen jurídico de las administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios, ¿vale? Y por eso tenemos en el Estatuto Básico del Empleado Público que es normativa básica que se aplicará a todas las administraciones públicas. La Administración General del Estado, los funcionarios que pertenezcan a esta administración tendrán su propia legislación de desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público y las comunidades autónomas también elaboran su propia legislación. Por eso, cuando hacemos clases de función pública, sobre todo estudiamos el Estatuto Básico del Empleado Público porque afecta a todas las administraciones y es un tema transversal que tenemos que estudiar casi siempre en todas las convocatorias. ¿Vale? Pues una vez establecido esto, recordamos son empleados públicos, dice el artículo 8 del TREBEP, quienes desempeñan funciones retribuidas en las administraciones públicas al servicio de los intereses generales. En primer lugar, funciones retribuidas. Funciones retribuidas quiere decir quienes que prestan servicio y perciben retribuciones, ¿de acuerdo? Entonces, las personas que trabajen voluntariamente para las administraciones sin recibir nada a cambio no tienen la consideración de empleados públicos. Por otra parte, en las administraciones públicas, por lo tanto, las entidades que no tengan la consideración de administraciones públicas no te contarán con empleados públicos. ¿De acuerdo? Aunque esto debemos ponerlo un poco entre comillas, porque, por ejemplo, ya sabéis que desde luego, desde la publicación de la Ley 40-2015, las universidades públicas ya no tienen la consideración de administración pública, pero las universidades siguen convocando pruebas, sobre todo para cubrir puestos de personal de servicio, siguiendo las normas establecidas en el Estatuto Básico del Empleado Público. ¿De acuerdo? Pero lo primero de todo, y que quería que nos quedara claro antes de entrar a estudiar los diferentes tipos de empleados públicos, es el concepto. Funciones retribuidas en las administraciones públicas
al servicio de los intereses generales. Bueno, a continuación nos dice el artículo 8 que los empleados públicos se clasifican en funcionarios de carrera, funcionarios interinos, personal eventual y personal eventual. Estas 4 clases de empleados públicos que establece, que enumera el artículo 8, se pueden dividir en 2 categorías. Fijaros que os las he puesto como en 2 columnas, según la relación que tengan este tipo de empleado público con la administración, sea de derecho administrativo o sea de derecho del trabajo o de derecho laboral. Tienen una relación de derecho administrativo con la administración los funcionarios de carrera, los funcionarios interinos y el personal eventual. Estos 3 tipos de empleados públicos están vinculados con las administraciones públicas mediante una relación de servicios profesionales y retribuidos, pero de derecho administrativo. ¿Por qué? Porque cuando participamos en una convocatoria para cubrir puestos de funcionarios de carrera o cuando se abre una convocatoria para hacer una bolsa de funcionarios interinos o se nombra a un personal eventual, se nombra, aquí está la clave, son nombrados siguiendo las normas de derecho administrativo. ¿De acuerdo? Entonces, si este tipo de empleados públicos tienen un problema con su administración contratante, pues lo tendrán que solucionar ante la jurisdicción contencioso-administrativa porque su relación con la administración es de derecho administrativo, está regida por el derecho administrativo. Por eso a veces se habla también es un régimen estatutario. El derecho administrativo establece el estatuto de sus empleados públicos. ¿Vale? Por otra parte, también son empleados públicos el personal laboral que contratan las administraciones públicas. Pero fijaros que cuando hablamos de personal laboral, ya no hablamos de nombramiento de personal laboral, sino de contratación de personal laboral. La Administración establece un procedimiento de selección para contratar personal laboral. Entonces, este tipo de personal está vinculado a las administraciones públicas por una relación que se regula por el derecho de trabajo. Entonces, si un empleado público personal laboral tiene un problema con la administración, irá a los tribunales del orden social. Básicamente es para que distingáis estos dos. Hay 4 tipos de empleados públicos, pero se pueden agrupar en 2, ¿vale? Fundamentalmente. Y ahora ya sí, vamos a empezar a estudiar la parte más importante de los empleados públicos y la que más nos interesa a todos, que son los funcionarios de carrera. Los funcionarios de carrera se regulan en el artículo 9 del Estatuto Básico del Empleado Público. Y son funcionarios de carrera, dice la ley, quienes, en virtud de nombramiento legal, derecho administrativo, están vinculados a una administración pública por una relación estatutaria regulada por el derecho administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente. Fijaros, en esta última parte, de carácter permanente, está la nota fundamental del funcionario de carrera. Se parece su definición a la definición general del empleado público, servicios retribuidos para las administraciones públicas, al servicio de los intereses generales, pero además se añade en virtud de nombramiento legal y al final de carácter permanente. Los funcionarios de carrera se rigen por derecho administrativo y para acceder a la condición de funcionario de carrera es necesario que exista el acto de nombramiento. Deben ser nombrados funcionarios de carrera. El propio artículo 9 establece que, en todo caso, el ejercicio de las funciones que impliquen la participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguarda de los intereses generales del Estado y las administraciones públicas corresponde exclusivamente a los funcionarios públicos, en los términos que en la Ley de Desarrollo de cada administración pública se establezca. Por lo tanto, se acota un poquito más. Funcionario de carrera, nombramiento legal, relación estatutaria regulada por derecho administrativo, presta servicios profesionales en una administración que son retribuidos y de carácter permanente y además
los funcionarios de carrera llevan a cabo unas funciones que implican que participan en el ejercicio de las potestades públicas asociadas tradicionalmente al derecho administrativo, por ejemplo, la potestad sancionadora. A lo mejor el órgano instructor de un procedimiento sancionador es un funcionario de carrera, ¿vale? O en la salvaguarda de los intereses generales del Estado y de las administraciones públicas. Esto quiere decir que hay determinados puestos que solo pueden ser ocupados por funcionarios de carrera. ¿De acuerdo? Primera nota para distinguir a los funcionarios de carrera. También, y además esto me parece muy importante que lo tengamos claro, tenemos que saber que los funcionarios de carrera se integran en cuerpos. Dependiendo de la administración, cada una de las administraciones establecen cuerpos, escalas, etcétera. Ocupan un lugar, un puesto determinado que está integrado en un cuerpo o escala y que está adscrito está recogido en la relación de puestos de trabajo y se especifica cada puesto de trabajo a qué cuerpo pertenece. Nada más entrar en la administración ya entras en un cuerpo determinado. Bueno, pues los cuerpos y escalas se clasifican en grupos y este artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público que vamos a ver ahora es súper importante porque establece la clasificación en grupos que se aplica a todos los funcionarios de carrera. Y además, cuando esta y la siguiente diapositiva vamos a ver el sistema que estableció ya el Estatuto Básico del Empleado Público en 2007 y que se ha repetido en el texto refundido en 2015 y verlo un poquito y tratar de distinguirlo con el sistema que existía antes de que entrara en vigor esta norma, ¿vale? Fijaros, en la actualidad los funcionarios de carrera se dividen en 3 grupos y la clasificación se establece atendiendo a la titulación que se exige para acceder a este grupo. Mirad, en primer lugar, nos dice el Estatuto Básico, los cuerpos y escalas se clasifican de acuerdo con la titulación exigida para el acceso a los mismos, a los cuerpos o escalas, en los siguientes grupos. El grupo A, que a su vez está subdividido en 2 subgrupos, el subgrupo A1 y el subgrupo A2. Entonces, para acceder al subgrupo A1 o al subgrupo A2, se exige estar en posesión del título universitario de grado, ¿de acuerdo? Y también se determina que, además de un título general de grado, se puede pedir un grado específico, un título universitario específico. La diferencia entre el A1 y el A2 es el grado de responsabilidad de las funciones a desempeñar. Cuanto mayor sea el grado de responsabilidad, corresponderá al grupo A1, ¿de acuerdo? En segundo lugar, el artículo 76 establece que existe el grupo B. Para acceder al grupo B es necesario estar en posesión del título de técnico superior, ¿de acuerdo? Y por último, el grupo C, que se subdivide en el subgrupo C1 y el subgrupo C2. Para acceder al subgrupo C1 se exige estar en posesión del título de bachiller o técnico y para acceder a un C2 estar en posesión del título de graduado en educación secundaria obligatoria. Estos 3 grupos son los que establece el artículo 76, ¿vale? Tenemos grupo A subdividido en el subgrupo A1 y el subgrupo A2. Grado universitario depende de la responsabilidad, serás un A1 o un A2. Grupo B, técnico superior, nueva titulación que surgió tras la publicación, la asunción del Plan de Bolonia en las leyes de educación españolas. Y grupo C, subdividido en C1 y C2, que para acceder a un C1 tienes que estar en posesión del título de bachiller o técnico y para acceder a un C2 en posesión del título de la ESO. Estos son los 3 grupos, ¿vale? Además, en la disposición adicional sexta del Estatuto Básico del Empleado Público nos habla de otras agrupaciones profesionales que son los que estarían en un nivel inferior a un C2. Fijaros, nuestras convocatorias
Habitualmente son las convocatorias de C2, de auxiliar administrativo, y C1, administrativo, ¿vale? Esas son las que se preparan de forma habitual con nuestro curso, ¿de acuerdo? Pero, como os decía, antes de que entraran en vigor las nuevas titulaciones, había una clasificación diferente. En lugar de tener A1, A2, B, C1 y C2, existían los grupos A, B, C, D y E, 5 grupos también, atendiendo igualmente a la titulación exigida. En este caso, ya sabéis que antes, en lugar de grados universitarios, había licenciaturas, había diplomaturas, ¿vale? Entonces, esta clasificación lo que consistía, anterior a la entrada en vigor del TREPEP, era que para acceder al grupo A era necesario ser licenciado, para acceder al grupo B ser diplomado, al grupo C bachiller, al grupo D la ESO o la EGB, lo inferior a bachiller, y al grupo no se exigía titulación, ¿vale? Entonces se ha hecho una equivalencia entre los anteriores grupos que existían antes de la entrada en vigor del Estatuto Básico en 2007 y la que se estableció en 2007. ¿De acuerdo? Entonces, la equivalencia se ha hecho un régimen transitorio de equivalencia de dos grupos porque, como comprenderéis, todavía existen muchísimas personas que tienen la titulación antigua, ¿vale? Que son diplomados o son licenciados, ¿vale? Entonces, el grupo de A, que era la licenciatura, se equivale con el subgrupo A1, el grupo B, la diplomatura, con el subgrupo A2, el grupo C con el C1, administrativos siguen siendo grupo C, el grupo D con el subgrupo C2 y el grupo E con las agrupaciones profesionales de la disposición adicional sexta. Recordad que eran las que no tenían que tener titulación. Aquí veis algo extraño, ¿verdad? Tenemos el A1, el A2, el C1, el C2 y las agrupaciones profesionales. Falta un grupo para hacer la equivalencia. Nos falta un grupo, el grupo B. El nuevo grupo B no tiene equivalencia con la clasificación anterior porque el título de técnico superior, el que se obtiene después de haber estudiado un grado superior, no es equivalente con ningún estudio anterior. Se implantó con la reforma de las titulaciones. ¿De acuerdo? Bueno, ya sabéis que los funcionarios de carrera, como su propio nombre indica de carrera, tienen derecho a la carrera profesional. Eso es el derecho a progresar. Pues normalmente el progreso se lleva a cabo saltando de un grupo a otro. Pues dado que con anterioridad a la entrada en vigor de la nueva regulación de las titulaciones, no existía el título de técnico superior, lo que permite el TREBEP es que se pueda pasar de un C1 a un grupo A2 sin necesidad de pasar por el B, siempre que se tenga la titulación. Esta clasificación que vamos viendo ahora es el régimen transitorio, como está indicado en el régimen transitorio, como está indicado en la presentación. La que os he enseñado en primer lugar es la clasificación vigente que está regulada en el artículo 76 del Estatuto Básico del Empleado Público. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya hemos visto, los funcionarios de carrera se clasifican en cuerpos y escalas los cuerpos y escalas se clasifican en grupos, ¿vale? Entonces, establecido esto respecto a los funcionarios de carrera, vamos a ver el siguiente tipo de empleado público, que son los funcionarios interinos. Los funcionarios interinos también son un tipo de funcionarios de esos que hemos visto al principio, que se rigen sobre todo por derecho administrativo. Son aquellos empleados públicos que, por razones expresamente justificadas de necesidad y urgencia, son nombrados como tales, como funcionarios interinos, para el desempeño de funciones propias de funcionarios de carrera cuando se dé alguna de las siguientes circunstancias. Vale, hemos visto
Razones de necesidad y urgencia. Es necesario cubrir determinados puestos. Entonces, lo que hace la administración es, como no le da tiempo, y además como son tan lentos con los procesos selectivos, a realizar un proceso selectivo para seleccionar funcionarios de carrera, lo que hace es una cosa más rápida y seleccionar y nombrar funcionarios interinos. Pero tienen que darse las siguientes circunstancias. En primer lugar, la existencia de plazas vacantes cuando no sea posible su cobertura por funcionarios de carrera. Pues esto quiere decir que se ha quedado un puesto sin ocupar y es urgente que se ocupe. Y como os decía al principio, no se convoca el proceso de selección, aparte que ya sabéis que tiene que seguir un determinado procedimiento. Lo que sí que ocurrirá es que en este caso establece la ley que los puestos que estén ocupados por funcionarios interinos obligatoriamente tienen que incluirse en la oferta de empleo público correspondiente para que luego se conviertan en puestos de trabajo que pueden ser ocupados por funcionarios de carrera cuando a raíz de esa oferta de empleo público se convoquen los procesos correspondientes. Otro caso en el que se puede nombrar a un funcionario interino es en la sustitución transitoria de los titulares. El proceso de selección de la sustitución transitoria de titulares es, es por ejemplo, pues las licencias o los permisos. Por ejemplo, si hay que sustituir a una funcionaria que está disfrutando de un permiso de la madre biológica, como le llama ahora el Estatuto Básico del Empleado Público, pues mientras dure su permiso, pues será sustituida por un funcionario que habrá sido nombrado interino. Y claro, cuando este funcionario retome su puesto, pues el interino ya cesará. Ya se habrá terminado su desempeño, ¿de acuerdo? La forma de seleccionar a los funcionarios interinos es muy variada. Normalmente, perdón, se convocan bolsas de empleo, a veces es simplemente un concurso, pero en otras ocasiones, la mayoría de las veces también hay pruebas, ¿eh? Las bolsas, normalmente, las bolsas de administrativos incluyen un primer ejercicio de test y un segundo ejercicio de caso práctico, como en casi todas las convocatorias, ¿vale? Lo que pasa es que como es un procedimiento, tiene que ser más ágil porque el objetivo es cuanto antes cubrir esos puestos, pues los plazos se acortan mucho, ¿de acuerdo? En tercer lugar, se establece que pueden ser nombrados funcionarios interinos si se da el caso siguiente: ejecución de programas de carácter temporal y con la condición de que no pueden tener una duración superior a 3 años, ampliable hasta 12 meses más por las leyes de función pública que se dicten en desarrollo del TREBEP, que para eso es normativa básica, ¿vale? Esto quiere decir que la Administración tiene que ejecutar un plan concreto, implantar un plan económico, alguna cosa así. Entonces, para esto, para un programa que tiene un carácter temporal y que no puede ser superior a 3 años, ampliable un año más, 12 meses más, si lo acuerdan las leyes de desarrollo, en este lugar, en este caso, también se puede nombrar funcionarios interinos. ¿De acuerdo? Y por último, en último caso, el exceso o acumulación de tareas por plazo máximo de 6 meses dentro de un periodo de 12 meses. El ejemplo clásico, pero que plazo máximo de 6 meses, que no quiere decir que llegue a 6 meses, pues sería en las convocatorias, en los procesos de declaración de renta, cuando se nombra algún interino más para que ayude a las personas en las delegaciones de Hacienda a rellenar las rentas y todo lo demás. Este podría ser un ejemplo, ¿vale? Bueno, los funcionarios interinos, ya os digo, para su selección, y además ya lo hemos hablado, para su selección el Estatuto Básico establece que tienen que utilizarse procedimientos ágiles, procedimientos rápidos, porque su objetivo
El objetivo de nombrar interinos es cubrir puestos por razones de necesidad de urgencia. Por lo tanto, la selección tiene que llevarse a cabo mediante procedimientos ágiles. Pero esto no quiere decir, y estamos hablando de empleados públicos, tienen que seguirse y tienen que basarse en los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Por eso os hablaba de que cuando se convocan pruebas para la creación de bolsas, pues se siguen el mismo procedimiento habitualmente, oposición o concurso-oposición. Lo raro es, pero siempre hay alguna, convocatorias también por concurso. Si corre mucha prisa, la verdad es que lo más rápido es valorar los méritos. El cese de los funcionarios interinos, además de los ceses, el cese que se regula con carácter general en el artículo 63, el cese se produce por la naturaleza de sus funciones cuando finalice la causa que dio lugar a su nombramiento. Y lo que sí que se establece en el Estatuto Básico del Empleado Público y que es importante, que en cuanto sea adecuado a la naturaleza de su condición, al funcionario interino debe aplicársele el régimen general de los funcionarios de carrera. Por último, ¿recordáis los dos últimos casos que hemos visto? La ejecución de programas de carácter temporal y el exceso o acumulación de tareas con plazos temporales. Bueno, pues en este caso sí que se lo hace, pues lo debe hacer por un motivo de eficacia o para aprovechar ya que tienes nombrados a los funcionarios interinos. Pueden prestar servicios en otras unidades, pueden ser trasladados a otras unidades. Eso sí, siempre que las unidades participen en el ámbito de aplicación del programa de carácter temporal que veíamos en el supuesto 3, con el límite de duración señalado o estén afectados por la acumulación de tareas, ¿vale? Tiene que estar siempre en el mismo ámbito. ¿De acuerdo? Bueno, pues hemos visto funcionarios de carrera, funcionarios interinos y ahora vamos con el personal laboral. De acuerdo con el Estatuto Básico del Empleado Público, artículo 11, es personal laboral el que en virtud de contrato de trabajo, formalizado por escrito, en cualquiera de las modalidades de contratación de personal previstas en la legislación laboral, prestan servicios retribuidos por las administraciones públicas. Dependiendo de la duración del contrato, el personal laboral puede ser personal laboral fijo, personal laboral por tiempo indefinido o personal laboral temporal. Entre personal laboral fijo y personal laboral temporal no tenemos ninguna duda, ¿verdad? Personal laboral fijo es lo más parecido a un funcionario de carrera, está en la administración, si todo va bien, durante muchísimo tiempo, y el temporal, pues ha firmado un contrato con la administración por un tiempo determinado. El que es una categoría un poco más extraña es el de por tiempo indefinido. Fijaros, no equivale el personal fijo al personal por tiempo indefinido. No son lo mismo, porque es personal por tiempo indefinido y así lo ha fijado la jurisprudencia del Tribunal Supremo, es aquel personal, en el Estatuto de los Trabajadores, aparte de, ya conocéis, Estatuto del Empleado Público, en el Estatuto de los Trabajadores existe la categoría de por tiempo indefinido y dice el artículo 15 que dice, se presumirán por tiempo indefinido los contratos temporales celebrados en fraude de ley. Ya sabes que si se firma un contrato temporal, hay obligaciones por parte del trabajador y por parte del empresario. Cuando hablamos de personal laboral de las administraciones públicas, en este caso el empresario es la administración pública. Imaginaros que termina un contrato laboral, pero que tiene que ser renovado con un tiempo, que se cumple alguna condición. Pues como hay un error de la administración, a ese personal laboral que en principio era temporal, se le tiene que convertir en personal laboral por tiempo indefinido. ¿Y por qué lo hacen así? Porque es por tiempo indefinido en lugar de personal fijo. Porque el personal fijo, acordaros de la selección, principios de igualdad, mérito, capacidad, no es lo mismo un
una persona que ha superado un proceso de selección para ser nombrado personal laboral fijo que una persona que ha superado un procedimiento de selección para ser nombrado personal laboral temporal. Entonces se transforma en personal laboral por tiempo indefinido. ¿De acuerdo? El Estatuto Básico del Empleado Público no recoge literalmente la definición de por tiempo indefinido. Esto distingue los tres tipos de personal laboral. Lo que os explicaba es que el Estatuto de los Trabajadores es el que, porque fijaros lo que ahora lo vais a ver. ¿Por qué? Porque el personal laboral se rige por derecho laboral. Entonces, la regulación de las relaciones entre el personal laboral y la administración está el Estatuto de los Trabajadores, sobre todo, la ley de incompatibilidades también, como el resto de empleados públicos, los aspectos del Estatuto Básico del Empleado Público que se determine y que son de aplicación al personal laboral y los convenios colectivos que tengan cada una de las administraciones. ¿De acuerdo? Fijaros, imagino que si lleváis tiempo ya habéis visto muchas convocatorias. Hemos visto convocatorias para personal funcionario de carrera, que nos parecen las mejores, convocatorias para bolsas de empleo, para hacer interinos o también bolsas de empleo para nombrar, para contratar personal laboral temporal. Y también hay convocatorias para personal laboral. Hay que distinguir todos los tipos de convocatoria. Fijaros, al principio, cuando hablábamos de los funcionarios de carrera, decíamos que el ejercicio de funciones que impliquen participación directa o indirecta en el ejercicio de las potestades públicas o en la salvaguarda de los intereses generales del Estado y las administraciones públicas solo puede ser desempeñado por funcionarios públicos. Entonces, esto quiere decir que hay determinados puestos de trabajo que no pueden ocupar el personal laboral. ¿De acuerdo? Lo que ocurre es que tienen que estar determinadas las tareas que pueden llevar a cabo el personal laboral. El Estatuto Básico del Empleado Público, como son normas básicas, no establece un listado de tareas. Para la Administración General del Estado, ya sabéis que la ley que regula la función pública en la Administración General del Estado es de 1984, la Ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública. Están como para legislar sobre función pública. Bueno, pues el artículo 15 de esta ley establece los puestos de trabajo de la Administración del Estado y de sus organismos autónomos, entidades gestoras, servicios comunes de la seguridad social, que pueden ser llevados a cabo por personal laboral. Y son este tipo de puestos, que os he recogido aquí algún ejemplo. Pues puestos de naturaleza no permanente, para personal laboral temporal, y aquellos cuyas actividades se dirijan a satisfacer necesidades de carácter periódico y discontinuo, actividades que sean propias de oficios como porteo, vigilancia, custodia. También se puede contratar personal laboral para las áreas de mantenimiento y conservación, para las áreas de actividades de conocimientos teóricos especializados o funciones de carácter instrumental y apoyo administrativo. Por lo tanto, sí que hay posibilidades de que contraten administrativos y auxiliares administrativos personal laboral. ¿De acuerdo? Otra posibilidad de ser contratado personal laboral es realizar en el extranjero funciones administrativas de trámite, colaboración, auxiliares que comporten manejo de máquinas, archivo y similares. ¿Vale? Para oficinas, personal laboral es muy posible. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora vamos a ver el mejor tipo de empleado público, entre comillas, ¿vale? Hemos visto que hay que superar procesos selectivos para ser nombrado funcionario de carrera, funcionario laboral o incluso para ser contratado personal laboral. Pero ahora vamos a hablar del personal eventual. Fijaros, el artículo 12 del Estatuto Básico del Empleado Público dice que es personal eventual el que, en virtud de nombramiento libre y con carácter no permanente,
solo realiza funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, ¿vale? Siendo retribuido con cargo a los créditos presupuestarios consignados para este fin. Personal eventual, reglas, nombramiento de una relación con la administración pública de derecho administrativo, pero muy importante, de carácter no permanente, ¿vale? Funciones, pero en este caso las funciones que desempeña el personal eventual son las que están expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial, todo en uno, confianza o asesoramiento. Y para ser nombrados, sus retribuciones, tiene que haber un crédito presupuestario destinado a retribuir al personal eventual, ¿vale? Establece también el artículo 12 que las leyes de función pública que se dicten en desarrollo del TREBEP tienen que establecer los órganos de gobierno de las administraciones públicas que pueden disponer de este tipo de personal. Por lo tanto, no es un tipo de personal que se pueda, no pueden ir, las administraciones públicas no pueden ir nombrando personal eventual alegremente. Tiene que estar determinado los órganos de gobierno que pueden designar personal eventual. Y además, esos propios órganos de gobierno tienen que establecer un número máximo de puestos que tienen que ser cubiertos necesariamente por personal eventual y que son puestos que llevan aparejadas funciones expresamente calificadas como de confianza o asesoramiento especial. Más o menos todos tenéis idea de lo que es un personal eventual, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ver un poquito más sobre las características de este personal. Su nombramiento y su cese son libres. Siempre cesa el personal eventual si la autoridad que lo nombró cesa automáticamente, cesa el personal eventual, ¿vale? En lo que sea necesario, les será de aplicación el régimen general de los funcionarios de carrera. Por lo tanto, se rigen igual por derecho administrativo, igual que los interinos y los funcionarios de carrera. Y, muy importante, nunca el desempeño de un puesto de trabajo reservado a personal eventual implica mérito para el acceso a la función pública o a la promoción interna, porque está ocupando un puesto de naturaleza especial y para eso ha sido elegido libremente por el órgano de gobierno competente, ¿vale? Esto, si estamos, hemos hablado ya varias veces de los principios que deben regir la selección y la función pública, igualdad, mérito, capacidad, publicidad. Esto no, el nombramiento de personal eventual no sigue ninguno de estos principios, ¿vale? Porque el alto cargo elige al personal eventual que él desea, ¿vale? Y por lo tanto, lógicamente, por muy bien que desempeñe su trabajo, jamás constituirá mérito para el acceso a la función pública o la promoción interna. ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? Porque ya hemos visto los tipos de empleados públicos que existen, ¿vale? Por último, cuando habla el Estatuto Básico de los Empleados Públicos, ya habéis visto en el artículo 8 hacía la clasificación y era dentro del título 2 había un capítulo, pues ahora nos va a hablar de no sé si llamarlo empleado, sí, o un tipo de personal que no es los empleados públicos clásicos que acabamos de ver, ¿vale? Es el personal directivo profesional. Está regulado aparte, en otro capítulo, se regula en el artículo 13. Nos dice que el gobierno y los órganos de gobierno de las comunidades autónomas podrán establecer, en desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público, el régimen jurídico específico del personal directivo, ¿vale? Personal directivo. Y los criterios para determinar su condición, pero siempre se deben atener a los siguientes principios. En primer lugar, el personal directivo es
el que desarrolla funciones directivas profesionales que tienen que estar así definidas en las normas de cada una de las administraciones. Por otra parte, para designarlos, para su designación, debe atenderse, como no, a los principios de mérito y capacidad y a criterios de idoneidad, y se llevará a cabo mediante procedimientos que garanticen la publicidad y la concurrencia. Fijaros qué diferencia con el anterior que hemos visto, el personal directivo profesional. Podríamos decir que estos son CEOs de la administración, ¿vale? El personal directivo estará sujeto a evaluación con arreglo a los criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resultados en relación con los objetivos que le hayan sido fijados. Hay una evaluación continua de su capacidad. Y la determinación de las condiciones de empleo del personal directivo no tiene la consideración de materia objeto de negociación colectiva a los efectos del Estatuto Básico del Empleado Público. Y si el personal directivo es personal laboral, fijaros que estamos hablando de personal directivo fuera, no aclara, puede ser funcionario o personal laboral, estará sometido a la relación laboral, una relación laboral especial que también se regula en el Estatuto de los Trabajadores, de carácter especial de alta dirección. ¿De acuerdo? Bueno, pues chicos, hasta aquí, bien, nos ha ido bien. Hemos visto las clases de los tipos de empleados públicos. Si queréis que insista en algún punto, ya he visto que habéis tenido mucha polémica con la clasificación en grupos, la titulación. Tenéis que tener claro que eh, normalmente cuando estáis haciendo el curso ya tenéis la titulación que os permite acceder al grupo determinado. Y si conseguís, una vez dentro de la administración, ya sabéis que para participar en un procedimiento selectivo, para subir de grupo, tienes que estar en posesión del título, nada te impide seguir estudiando. Si tienes un bachiller, hacer un grado y poder subir de grupo, ¿vale? Bueno, vamos a ver. Garanticen la libertad y la concurrencia. La concurrencia es que tienen que participar varias personas, ¿vale? Básicamente. Y el de carácter especial de alta dirección es lo que os decía de los CEOs, estos altos directivos que tienen un, un nivel completamente diferente y una relación completamente diferente con sus empleadores. Bueno, pues si queréis, ¿hay más dudas, chicos? ¿Preguntáis por las clases sobre provisión de empleo público y sistemas selectivos? Pues en la Biblioteca Audiovisual de Clases en Directo del curso de Administrativos y Auxiliares Administrativos hay dos hermosas clases sobre esta materia, ¿vale? El personal laboral se vuelve indefinido si hay fraude de ley, si la Administración incumple su parte como empresario y en lugar tiene que dejar de ser temporal y en teoría se convertiría no puede convertirse en fijo, pues se utiliza la figura de indefinido. Si entras por C1 y tienes un grado superior, puedes subir al B, claro. Lo que pasa es que si entras en el C1 y tienes un grado universitario, exclusivamente, si tienes el grado universitario, puedes ir del C1 a la 2. Claro, claro que hay que hacer pruebas para subir de grado. Nadie regala nada, chicos? La carrera profesional implica, la promoción interna implica pruebas. Los interinos, la naturaleza de los interinos es la temporalidad, porque si no serían funcionarios de carrera. Su nombramiento es por un tiempo determinado. Un ejemplo de fraude de ley, por ejemplo, pues que tenga que avisar, no tiene por qué ser una cosa muy mala, pues que tenga que avisarle en plazo de que termina su contrato y no le avise, que tenga que renovarle 15 días antes de que termine y no le avise, ¿vale? Digamos en irregularidades, ¿de acuerdo? Un ejemplo de personal directivo,
Pues sería, yo colocaría al personal directivo en un organismo autónomo de la Administración General del Estado, en una entidad pública empresarial, algo así, dirigiendo la empresa estatal. Sí, el personal directivo profesional, lo que pasa es que esto es la base, ¿eh? No sabemos mucho del personal directivo profesional porque se tiene que regular en la normativa que se elabore en desarrollo del Estatuto Básico, ¿vale? Normalmente, para participar en la promoción interna son 2 años de servicios continuados. Se establece en cada una de las administraciones, Cristina, pero la promoción interna no es el tema de la clase de hoy. Os digo que hay una clase al respecto, ¿vale? ¿Queréis que vuelva a pasar las diapositivas, como hacemos siempre? Celador. Normalmente los celadores están dentro de otras agrupaciones profesionales. Antonio. FP2, es que la FP2, como yo diría que es C1. Jen, B2 no existe, ¿de acuerdo? B es, mirad, vamos a ponerlo otra vez. B2 no existe, Rubén. Solo hay B. Pues entraría en vigor a los 20 días de su publicación, como todas las leyes. El TREBEP es una ley normal. Otra cosa es que algunas disposiciones del Estatuto Básico del Empleado Público entren en vigor cuando se publiquen sus leyes de desarrollo. ¿Vale? Las equivalencias, ¿veis? Bueno, técnico superior es B. Grado superior es técnico superior, es nuevo B. Sí, no veo las preguntas, se van mucho, chicos. Es que estáis escribiendo muy deprisa. Puede tener contrato, puede tener nombramiento. Rocío, se determinará en las leyes de desarrollo. Ejemplos de personal y funcionario de los cuatro. Un funcionario de carrera, pues un policía nacional. Un funcionario interino, un auxiliar administrativo de un ayuntamiento que está en una bolsa de empleo y es nombrado funcionario interino para ocupar puesto de auxiliar administrativo en un ayuntamiento. Un ejemplo de personal laboral, pues un jardinero que contraten para arreglar unos jardines un contrato laboral temporal. Y el personal eventual, pues el asesor del concejal del ayuntamiento de X. ¿Vale? El principio de publicidad. El principio de publicidad respecto a la selección de empleados públicos quiere decir que las convocatorias tienen que ser públicas. ¿Por qué creéis que convocan en los diarios oficiales? Porque es siguiendo el principio de publicidad. A ver, técnico superior, puedes acceder a un B, ¿de acuerdo? Pero eso no impide que hagas un grado y puedas acceder a una 2, ¿vale? Venga, vamos a volver a pasar las diapositivas. Bueno, de todas maneras ya sabéis que si tenéis dudas, nos las podéis remitir. Nos seguimos viendo en campus. Gracias por asistir. Bueno, sí. C1 administrativo y C2 auxiliar administrativo. Equivalente a efectos laborales, sí, pero a efectos académicos hay que distinguir. Y tened en cuenta que para opositar estamos hablando siempre de efectos laborales, por eso hay equivalencias.
No, este año ha sido excepcional. C1 administrativo, C2 auxiliar administrativo. No, ya te he dicho, Jen, que no es exactamente igual a efectos académicos el técnico superior al FP2, porque más que nada el técnico superior es una nueva titulación. A efectos laborales, sí. Bueno, chicos, pues nada, no hay más dudas. Voy a despedirme de vosotros.